No encontré una crema abierta. Busca porque tiene que haber. ¿Tiene que haber? ¿Estás segura? No. No, entonces no hay. Bueno. Pero, ¿qué? ¿Está la cajita esa? No. Ya estamos. Muy bien. Retomo entonces lo que estaba diciendo. Íbamos a hablar de la influencia de los nutrientes como determinantes de la abundancia de una población en el fitoplancton. Y decíamos que es crítico que los nutrientes ingresen a la célula y que si lo hacen por difusión, tanto mejor, porque eso no cuesta en términos metabólicos. Pero ¿cuándo ocurre el fenómeno de ingreso del nutriente? Bueno, esto puede ocurrir cuando hay una hiperabundancia de nutrientes en el exterior, pero es fundamentalmente la difusión un fenómeno de superficies. Y por eso el tamaño de la célula resulta crítico para definir si performa bien en un ambiente de baja cantidad de nutrientes o no. Porque la relación entre la demanda de nutrientes y la posibilidad de la difusión resulta crítica entonces para este fenómeno. ¿Dónde se da la demanda de nutrientes? La demanda es una necesidad asociada con el volumen de la célula, porque está relacionada con todo el citoplasma y su actividad metabólica o sus necesidades de crecimiento. Entonces, el volumen en función de la superficie, va a definir si el fenómeno de difusión ocurre espontáneamente o no. Cuando yo tengo un volumen grande, la relación superficie-volumen es mucho menor que si tengo un volumen pequeñito y hago el cociente entre la superficie y el volumen. Este cubo de 4 centímetros, 2 por 2, 4, 6 veces es 24 en su superficie, 96 si hago la suma de las 6 caras, y siendo que el volumen es de 64, tengo una relación superficie del volumen de 1,5. Ahora, si yo este mismo volumen lo parto en 2, 4, 6, 8 células, tengo 8 cubos de 2 centímetros y ya la relación superficie-volumen aumentó a 3:1. Y si las células son más pequeñas todavía, la relación superficie-volumen es cada vez mayor. A medida que aumenta la relación superficie-volumen, entonces la difusión, que es un fenómeno de superficie, va a poder abastecer las necesidades de ese volumen celular. Y por lo tanto, las células de pequeño tamaño performan mucho mejor en los ambientes con escasa dotación de nutrientes, en donde este fenómeno ocurre solo. Ahora, dentro del espectro de tamaño del fitoplancton, que ya lo habíamos visto al principio de la clase cuando estudiamos su muestreo, para las células de menor tamaño, menores a 20 micrones de radio, la difusión es un fenómeno espontáneo. En cambio, para las células más grandes, la difusión no alcanza a satisfacer las necesidades del volumen celular y las células tienen que recurrir a la absorción activa. Esto entonces nos da una primera conclusión respecto de estrategias de absorción de nutrientes y que van a definir el tipo de fitoplancton en el gradiente de estado trófico. Las células, las especies de fitoplancton con células de menor tamaño van a estar asociadas a ambientes más pobres en nutrientes, en tanto las células de mayor tamaño van a tener que estar presentes en ambientes cargados de nutrientes o recurrir a alguna estrategia de absorción activa para poder estar presente en ambientes de menor cantidad de nutrientes. ¿Cuáles son las estrategias, además del pequeño volumen celular, que facilitan la absorción de nutrientes? Bueno, una que tienen gran cantidad de especies es la secreción de enzimas extracelulares. Es decir, sintetizar proteasas o sintetizar fosfatasas, sintetizar algunas enzimas que hacen a la lisis de moléculas orgánicas y no quedárselas adentro, sino directamente expulsarlas al entorno ambiental.
y que esas enzimas trabajen afuera para partir las moléculas de carbono orgánico disuelto y liberar los grupos fosfato o grupos amino que puedan estar atrapados químicamente en esas moléculas en el entorno de la célula y entonces poder absorber. Enzimas extracelulares es una estrategia de absorción de nutrientes. Otra adaptación es el consumo de lujo. Consumo de lujo es una estrategia que permite guardar en momentos de abundancia. Porque si no existiera una forma de guardar, en momentos de alta dotación de nutrientes, la célula absorbe, pero llega un momento que cuando sus necesidades se ven satisfechas, ya no hay mecanismo de demanda que haga ingresar más nutriente a la célula, y por lo tanto se detiene el crecimiento. En esos momentos, entonces, las células adaptadas al consumo de lujo lo que pueden hacer es tomar parte de ese recurso en abundancia, por ejemplo, fosfatos, y sacarlo de la solubilidad del fitoplasma. Sacarlo en forma de alguna vacuola o sacarlo en forma de algún cristal que contenga ese fosfato para forzar el gradiente de demanda, que siga habiendo una demanda celular que permita el ingreso de más y más fosfato a la célula, que lo guarda en época de abundancia y cuando se agota en el epilímnion sigue metabolizando su reserva y sigue duplicando la población, cada uno de los individuos, para sostenerse en época de escasez. Otra estrategia para la absorción de nutrientes es la migración. Perdón. La migración, el movimiento activo. Veremos si con natación, veremos si con alguna estrategia que le permita a las células dirigirse hacia donde hay más concentración de nutrientes. Y otra estrategia, como veíamos, privativa de las cianofitas, es la fijación de nitrógeno. Estas distintas estrategias hacen entonces que en el gradiente ambiental de disponibilidad de nutriente limitante, en este caso el fosfato, sea diferente la proporción de los distintos grupos algales de acuerdo a sus características. Y por tomar los extremos, lo que vemos es que en los ambientes en donde hay muy bajita cantidad de fósforo disponibles, ambientes ultra oligotróficos u oligotróficos, lo que vemos es que las más abundantes son las algas que tienen justamente el menor tamaño celular, donde veíamos que se ven favorecidas por el mecanismo de difusión. En cambio, en el otro extremo del espectro de estado trófico, si es muy abundante el fósforo, vas a estar en baja disponibilidad el nitrógeno. De tal manera que las fijadoras de nitrógeno, las cianofitas, tienen una absoluta ventaja competitiva que haga que dominen el espectro del fitoplancton en los ambientes muy eutróficos o hipertróficos. Y otra característica que resulta crítica para el aprovechamiento de los nutrientes es la velocidad de crecimiento, porque las que crecen más rápidamente pueden aprovechar mejor y captar más los nutrientes disponibles, y no solamente la velocidad de crecimiento, sino la concentración de nutriente umbral para activar el crecimiento. Y en este aspecto resulta crítica la construcción de la pared celular. De la pared celular habíamos hablado cuando describimos a los distintos grupos algales, y habíamos hablado sobre todo de las diatomeas y de su pared celular en base a dióxido de silicio. Dióxido de silicio que adquiere cuando se enganchan unos con otros una estructura cristalina que se arma prácticamente sola, con un bajo costo energético. Las algas verdes, ya vimos, son absolutamente parientes de las plantas, así que ¿de qué está construida su pared celular? De este polisacárido que tenemos acá, que es celulosa. Y finalmente, comparemos con las cianofitas, que ya las habíamos visto bastante
bastante cancheras para el aprovechamiento de nutrientes por la fijación de nitrógeno, pero ¿qué pasa con su velocidad de crecimiento? ¿Se acuerdan de qué es la pared celular de los procariontas? Voy a esperar un segundo a ver si alguien me contesta, que se acuerde. ¿No se acuerda nadie de qué es la pared celular de las bacterias? Acá tenemos un esquema. Es de péptido-glicano. ¿Se acuerdan ustedes? Mureína. Una molécula compleja que tiene una parte peptídica, uniones, aquí está la unión peptídica de NH2, y un polisacárido. Así que es una molécula bastante compleja y relativamente cara de sintetizar. La célula de diatomea entonces engancha rápidamente este polímero de dióxido de silicio. Las algas verdes, tardan un poco más en sintetizar su pared de celulosa, y finalmente las cianofitas, con todas sus ventajas, tienen como desventaja que tienen que construir una pared celular mucho más cara en términos metabólicos y por lo tanto son de un crecimiento celular más lento. De hecho, si tuviéramos que cuantificar por cada esfuerzo, por cada moneda de esfuerzo de construcción de pared celular de silicio, de las diatomeas, las algas verdes tienen que gastar 25 veces más energía en construir su pared celular de celulosa, en tanto las cianofitas tienen que gastar 34 veces más energía para construir su pared de mureína. Eso hace entonces que a la hora de aprovechar los recursos, la velocidad de crecimiento sea crítica para ver quién pica en punta y quién puede aprovechar más rápido los recursos disponibles. Recursos que además, como decíamos antes, están cambiando constantemente en el espacio y en el tiempo. Así que eso hace que lo que pueda ser en un momento condiciones favorables para el crecimiento de un grupo algal cambie y sea otro grupo algal el que domine en la temporada siguiente o en el lago vecino o en otra profundidad. Muy bien, hemos visto entonces cuáles son las circunstancias que dan origen al crecimiento, motivado por luz y por nutrientes. Vamos a ver rápidamente ahora cuáles son los motivos de mortalidad de las poblaciones algales. Básicamente, hundimiento, pastoreo, enfermedades y senescencia. Las voy a repasar ligerito porque si no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche y me voy a quedar yo sola seguramente. Hundimiento. ¿Cuál es el problema del hundimiento? Primero veamos por qué se hunden las células. Las células se hunden porque el citoplasma es más denso que el agua. Entonces, cualquier cosa más densa que el agua, dentro del agua, se cae. Pero ¿cuál es el problema del hundimiento? Que si una célula de productor se cae, sale de la zona fótica. Y siendo así, entonces, no es negocio. Hay que mantenerse en la zona iluminada. Y para eso, entonces, aparecen distintas estrategias que le permiten a las células de fitoplancton quedarse dentro de la zona iluminada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para los que hicieron hidrología o los que se acuerdan de sus clases de hidráulica, de física, este es un gráfico familiar que nos está mostrando que una pequeña esfera dentro de un fluido tiene un movimiento que depende de su tamaño y de su forma. Esto lo expresa la ley de Stokes, que naturalmente nadie está pretendiendo ahora que ustedes estudien o sepan la ley de Stokes, pero nos sirve para entender cuáles son las variables que gobiernan el hundimiento de una partícula en el agua. Y a mí no me importan en este momento las partículas en el agua, pero las células del fitoplancton son partículas en el agua y por lo tanto entonces me interesa que se queden dentro de la zona iluminada y que fotosinteticen y no que se hundan y se hunden en la oscuridad. Velocidad de caída o de ascenso, si vamos a flotar, tiene algunos factores que inciden positivamente y otros que inciden negativamente.
En primer lugar, la diferencia de densidad del medio y de la partícula va a definir si la partícula es más pesada, que esta velocidad sea hacia abajo y se hunda, y si es más liviana, dicho de mejor manera, si es menos densa que el agua, esta diferencia es positiva y por lo tanto la partícula va a tender a ir para arriba y finalmente flotar. Como decíamos, la densidad de las células es mayor que la del agua y por lo tanto hay una tendencia a caer. Pero si hay estrategias para disminuir esta densidad de la célula, tal vez lo que logramos es que la velocidad de caída sea mucho menor y entonces zafamos del hundimiento y la oscuridad. Otro factor que incide es el radio. Las partículas de mayor radio tienden a caer más rápidamente. Por lo tanto, las células de menor tamaño van a tener una ventaja que recién veíamos que está asociada a la absorción de nutrientes, pero también está asociada a que van a caer con mucha menos velocidad. G es la gravedad, no la puedo alterar. ¿Y en el denominador qué tengo? En el denominador tengo la viscosidad del medio. Atención con la viscosidad del agua porque depende de la temperatura. Y por lo tanto, en verano, que la viscosidad baja, los cuerpos, las células van a tender a caer con mayor velocidad que durante el verano, durante el invierno, en donde aumenta la densidad. Y finalmente, aquí un coeficiente de rozamiento. El rozamiento es mínimo en la forma esférica, pero si esta esfera se transforma en una forma con protuberancias, con cuernitos, como veíamos que tenían los dinoflagelados o algunas diatomeas, entonces este rozamiento aumenta y por lo tanto disminuye la velocidad de caída. Todas estas cosas entonces nos permiten entender cómo opera el fitoplancton para evitar el hundimiento. En primer lugar, las partículas más pequeñitas son tan pequeñas, entonces tienen un radio tan chiquito que la viscosidad del agua las sostiene. Por lo tanto, para el picoplancton, para el fitoplancton, no es necesaria ninguna estrategia de evitar el hundimiento, porque directamente la fuerza se equilibra con la gravedad, la fuerza de sostén de la viscosidad se equilibra con el peso y las partículas no caen. No hay percepción de caída, de hecho no hay caída efectiva para las partículas de menor tamaño. En cambio, los organismos del fitoplancton de mayor tamaño sí van a tender a caer y por lo tanto van a tener que recurrir a alguna adaptación para no salir de la zona iluminada. Bueno, en primer lugar, el movimiento mismo del agua hace que las partículas sean mezcladas y sean llevadas hacia abajo y hacia arriba de vuelta a la zona fótica, y esto contribuye al sostenimiento dentro de la zona iluminada. Pero otras estrategias trabajan sobre la densidad celular. Decíamos que la densidad del citoplasma es mayor que la del agua, pero si a ese citoplasma yo le pongo bolitas de gas, es decir, vesículas o vacuolas de gas, vesículas para el caso de las cianofitas, que no tienen membranas internas, vacuolas para el caso de las eucariotas, que sí tienen membranas internas, todo este globo interno, o estos cientos de globitos internos, disminuyen la densidad de la célula de tal manera que en lugar de tender a ir para abajo, en algunos casos hasta tiende a ir para arriba, si son muy numerosas estas vesículas, como lo pueden ser en las cianofitas. Otra forma de disminuir la densidad y ganarle un poco al destino del hundimiento es cargando sustancias de baja densidad, como por ejemplo los lípidos. La presencia de aceites dentro de la célula disminuye la densidad total del organismo, del individuo, y por lo tanto disminuye su riesgo de hundimiento. Los mucílagos que rodean a las algas verdes o a las cianofitas también contribuyen a la disminución de la densidad total del cuerpo. Otra estrategia es recurrir a aumentar el rozamiento.
y a través de la formación de colonias filamentosas o a través de la aparición de formas heterogéneas con estos cuernitos o patitas que tiene Seratium y que son más largas en los momentos de mayor temperatura de las aguas y por lo tanto de menor viscosidad, contribuyen al sostenimiento cerca de la superficie de la zona iluminada, disminuyendo la velocidad de caída. Otra forma, por supuesto, es la natación. Todos los flagelados pueden evitar el hundimiento nadando. Lo que tiene la natación como contra, es fantástico para posicionarse en la columna de agua, pero es muy costosa en términos energéticos. Al metabolismo de la célula, la natación para posicionarse en la columna de agua le cuesta el 50% de la energía. Con lo cual, solo es posible para condiciones o bien de muy baja competencia o bien de aprovechamiento máximo de los recursos y por lo tanto la posibilidad de utilizar este derroche de energía nadando. Una estrategia muy interesante, que por eso la destaco, es la de las cianofitas, que tienen un doble recurso para hundirse y para volver a la superficie. A la superficie vuelven gracias a estos cientos de pequeñas vesículas de gas que le dan flotación positiva. Es decir, la cianofita con vesículas de gas tiende a irse hacia la superficie. La superficie, recordemos que es peligrosa porque están los rayos ultravioletas que fríen a las células que tienen membranas más débiles. Pero se acerca a la superficie y además es la zona más iluminada, entonces más rendidora para la captación de fotones y la construcción de hidratos de carbono, y por lo tanto la célula de la cianofita durante el día fotosintetiza activamente en la parte más iluminada y construye un hidrato de carbono de alta densidad empaquetado en una especie de contrapeso, lastre o balasto, que hace que la célula que se carga de estos hidratos de carbono sea más pesada y por lo tanto vaya hacia la profundidad. En la profundidad, a la noche, consume esos hidratos de carbono, la célula entonces se desprende del balasto y las vesículas de gas nuevamente tienden a llevarla hacia la superficie, en donde se vuelve a construir este ciclo de fotosíntesis, lastre, hundimiento, consumo, flotación y así sucesivamente. Las cianofitas con un gasto de energía muy, muy, muy económico pueden aprovechar a mayor luz en la superficie, más nutrientes más abajo, con esta migración en doble juego de bajo costo energético. Hundimiento, decíamos, una de las causales de muerte de las células del fitoplancton. El pastoreo es otra. Pastoreo es herbivoría. Son los herbívoros que siguen en la cadena trófica comiendo células del fitoplancton. Para escapar a la predación de los herbívoros, la formación de colonias es una estrategia muy buena, porque los herbívoros, como vemos aquí a estas dafnias o pulgas de agua, trabajan fundamentalmente por filtración. Y los aparatos filtradores, cuando aparecen las colonias, se taponan, se enredan, vemos acá, esta dafnia no se puede comer a esta colonia de Volvox, ni esta otra se puede comer a esta colonia de anabaenas, porque su aparato filtrador no permite la ingesta de estos elementos. La dafnia no tiene una boca que se abre y puede comer estas algas. Tiene un aparato filtrador que le lleva el alimento a su pequeña boquita y con colonias no puede operar. De tal manera que las colonias escapan a la predación. De hecho, en el espectro de tamaños de las algas, que es lo que tenemos ilustrado aquí con estas pequeñas campanitas, la elección de los herbívoros está en los tamaños intermedios. Escapan a la herbivoría las células de más pequeño tamaño y las colonias de gran tamaño. De tal manera que es predecible, es probable, se puede aventurar que cuando hay alta herbivoría, estos tamaños desaparecen y por lo tanto tienden a dominar las células más pequeñitas o la formación de colonias. Otra estrategia para disminuir el impacto de la herbivoría es la formación de toxinas y otros compuestos que dan baja palatabilidad.
de la misma manera que existe en las plantas terrestres, el concepto de palatabilidad, por la cual hay una selección de parte de los herbívoros, en las aguas también existe y es frecuente es una estrategia frecuente para cianofitas y también para dinoflagelados. Y otra forma de aguantar la herbivoría, no de evitarla, es la rápida reproducción. Una estrategia parecida, digamos, a la de los pastos, las gramíneas, de los pastizales, tolerando la herbivoría de los mamíferos. Tercer elemento de muerte para las células, enfermedades provocadas por virus, hongos, bacterias y protozoos. Vemos aquí algunas. Palatabilidad, ahora lo defino. Virus, hongos, bacterias y protozoos que causan distintos tipos de enfermedades, ataques, infecciones. Acá vemos, por ejemplo, hongos comiéndose una englena, un protozoo atacando una diatomea, un montón de fagos atacando a una cianoficia, provocan entonces mortandad de las algas. Paso al último causal de muerte, y antes de hablar de la senescencia, defino, palatabilidad es el gusto al paladar, es la propiedad de ser más apetecible o menos apetecible para quien lo come. En el caso de para las plantas se usa mucho el concepto de palatabilidad. Si tuvieron alguna de estas numerosas materias en donde hablan de la herbivoría en el pastizal, que los herbívoros seleccionan, comen algunas plantas que les gustan y otras que no les gustan, o que la acumulación de sílice en las hojas de las gramíneas hace que sean menos palatables para los herbívoros. Bueno, es que si les gusta por las propiedades en el paladar. Esa es la definición de palatabilidad. Y aplicada a la herbivoría de los organismos acuáticos, hace entonces a la posibilidad o al hecho de que justamente los herbívoros seleccionen, prefieran comer unas u otras células del fitoplancton, dejando de lado a las que menos le gustan, que está estudiado que está asociado con la presencia de algunos compuestos químicos que segregan justamente las algas del fitoplancton para evitar ser comido por los predadores. Esto no es una cuestión voluntaria, sino que apareció evolutivamente como estrategia y que tienen cianofitas y dinoflagelados. Hablo de la senescencia, rapidito, para terminar esta parte del estudio del fitoplancton. Los factores que provocan senescencia celular en el fitoplancton, como ya veíamos, son rayos ultravioletas cerca de la superficie, salir del espectro térmico, es decir, la llegada de un fuerte invierno o a veces también de altas temperaturas en el verano pueden provocar mortandad celular. Dilución, cuando la duplicación celular agota los recursos y por lo tanto no hay suficiente para sostener la vida de la célula, y la imposibilidad de construir más pared celular por justamente la aparición de algún nutriente limitante. Llegamos entonces a construir la historia y vimos cómo los distintos grupos algales tienen un montón de estrategias para maximizar el crecimiento y evitar las causas de mortalidad. Veamos entonces ahora cómo se comporta un grupo algal definido, vamos a elegir las diatomeas, en el telón de fondo del escenario ambiental de un lago. Vamos a elegir como ejemplo un lago mesotrófico de latitudes medias, es decir, que va a estratificar durante el verano. Y aquí tenemos entonces en este eje X los distintos meses del año, invierno, primavera, verano, aquí en el medio. Y en el eje vertical vamos a tener abundancias relativas, más arriba y menos abajo. Veamos entonces qué pasa comenzando nuestra historia en la salida del invierno. Estamos en esta parte del año y vemos que dejamos la oscuridad del invierno, la menor incidencia solar, aumenta la iluminación, aumenta la temperatura, el agua está mezclada y por lo tanto está recargado de nutrientes el epilimnion, condiciones ideales para el rápido crecimiento de las diatomeas.
Las diatomeas, ¿se acuerdan ustedes que son capaces de hacer consumo de lujo, que tienen una pared celular que se sintetiza muy, muy rápidamente? Así que esta conjunción de circunstancias favorables, luz, nutrientes, aguas agitadas, hace que las estructuras de resistencia que podían estar en el fondo lleguen a la superficie y maximicen la captación y la población y el aprovechamiento de estos recursos abundantes para hacer una explosión demográfica. Vemos entonces el bloom de diatomeas de la primavera que van a dejar nuestra agua, que en el invierno parecía bastante clara, de un color verde, esmeralda, hermoso, asociado con aguas cargadas de fitoplancton. Esta felicidad de las diatomeas se corta cuando la estratificación térmica hace que unas cuantas diatomeas que sean verdaderamente grandes y pesadas con su pared celular de silicio no pueden sostenerse en la columna de agua y se hunden. Ese es un causal de desaparición de parte de las diatomeas del epilimbio. Pero otros causales, aquellas diatomeas que son más pequeñas y livianas y que se pueden mantener en la columna de agua, en la zona iluminada, empiezan a sufrir la escasez de nutrientes. ¿Por qué se da la escasez de nutrientes? Porque el agua se estratifica, deja de venir la recarga de nutrientes desde el fondo y empieza a dominar el fenómeno de absorción. Una vez que la población, el boom poblacional hace que se absorban los nutrientes presentes en el medio, los nutrientes dejan de estar en el medio, pasan a estar dentro de la biomasa y entonces el medio empieza a estar escaso de nutrientes. En esa circunstancia, entonces, de aguas estratificadas, después del crecimiento poblacional, los nutrientes pasan a ser escasos en el epilimbio. Y si a eso le sumamos que aparecen los herbívoros con la primavera, eclosionan las estructuras de resistencia de los herbívoros del zooplancton, esta conjunción de falta de nutrientes, estratificación térmica y alimentación del zooplancton hace que la población de diatomeas pase de esta gloria a prácticamente una desaparición casi total. Este momento, entonces, hace que el aspecto visual, la transparencia del agua, pase de alta turbidez a baja turbidez. Este es un momento en donde el agua se clarea. Y puede estar así, en lo que a diatomeas se refiere, durante todo el verano, porque nada nos quita esta escasez de nutrientes del epilimbio. Hay un reciclado, es decir, la alimentación del zooplancton hace que se liberen elementos que las algas que están creciendo tratan de captar, pero no es nada comparado con esta abundancia de la época de mezcla. Por lo tanto, el verano pasa como un desierto de diatomeas. Y cuando en la llegada del otoño se rompe la estratificación térmica, vuelven a mezclarse las aguas y aumenta la dotación de nutrientes, las diatomeas tienen un segundo momento de crecimiento que se va a cortar rápidamente cuando baja la condición de luz, baja la temperatura y por lo tanto forman sus estructuras de resistencia para refugiarse en el fondo. Vemos entonces que la dinámica de crecimiento de un grupo algal como el de las diatomeas responde absolutamente a los fenómenos físicos, fundamentalmente luz y nutrientes asociado a la estratificación o a la mezcla de las algas, y algunos fenómenos biológicos como por ejemplo el pastoreo. Ahora voy a ver la pregunta para contestarla. Esto es lo que hace a las diatomeas, pero las diatomeas no son el único grupo algal. Hay muchas otras poblaciones algales que van a tratar de estar aprovechando los otros nichos de cantidad de nutrientes, de temperatura, de distintas estrategias. Por ejemplo, las clorofitas, las algas verdes, aprovecharán este momento de desaparición de las diatomeas, su tamaño celular más pequeño va a facilitar su absorción de nutrientes cuando las diatomeas ya no pueden hacerlo, y además resisten mucho mejor el pastoreo del zooplancton que las diatomeas. Ni que hablar las cianofitas.
que las cianofitas no solamente no son palatables, así que el zooplancton no se las va a comer y por lo tanto dominan cuando ya el zooplancton se comió a sus competidores, diatomeas y algas verdes, sino que además, si los nutrientes se agotaron, pueden recurrir a la fijación de nitrógeno. Por otro lado, los dinoflagelados pueden aprovechar también este momento de mezcla y resurgir de sus estructuras de resistencia en el fondo, o este momento en el verano en donde funcionan como mixotróficos en momento de escasez de nutrientes para la fotosíntesis, fagocitando ciliados o materia orgánica. Otros grupos algales, como criptofitas y crisofitas, que compiten muy mal en el momento de álgida demanda de nutrientes del verano, toleran mejor las condiciones de menor iluminación y de baja temperatura y por lo tanto explotan los recursos disponibles durante la temporada fría. Ajá. Con esto llegamos a que le podemos dar respuesta a la paradoja del plancton. Esta paradoja que había motivado nuestro estudio de las estrategias de aprovechamiento de recursos por parte del plancton y que da origen a la diversidad que encontramos en las aguas abiertas, fue estudiado en el siglo pasado por Hutchinson, uno de los grandes ecólogos acuáticos, constructores de la ecología acuática, con esto que habíamos llamado la paradoja del plancton. Leo rápidamente las características de la paradoja del plancton para tener las conclusiones, pero esto les va a quedar en sus diapositivas, así que no hace falta que estén tomando nota o grabando. La vida en la zona trofogénica se define por el juego de habilidades competitivas sobre el telón de fondo de la variabilidad ambiental. Y con esto entonces contesto la pregunta que me habían hecho respecto de si esto ocurre para todas las aguas que estratifican. En verdad, es un esquema que tiende a ser típico de lagos mesotróficos y monomícticos. Ocurre que estas circunstancias son muy personales de cada lago y de cada año respecto de la disponibilidad de nutrientes o de la temperatura. Fenómenos como, por ejemplo, mayor disponibilidad de nutrientes harán que el boom de diatomeas dure más tiempo y que no sufran tanto el momento de pastoreo del zooplancton porque pueden reponer sus números poblacionales con crecimiento y duplicación. Las circunstancias son bastante cambiantes en el tiempo y en el espacio, pero este esquema tiende a repetirse. Lo que vemos es que el esquema no es producto del azar, si bien algo de efecto de biogeografía puede existir, sino que es el juego de estrategias de captación de nutrientes lo que define la dominancia sucesiva de distintos grupos algales. Otra característica que hace a la gran diversidad es que las poblaciones tienen rápidas tasas de crecimiento y por lo tanto pueden aprovecharse ventanas de oportunidad cortas en el tiempo, que si las poblaciones crecieran lentamente no podrían aprovecharlas. Eso es lo que dije recién. Esto es lo mismo y hay fenómenos que contribuyen al sostenimiento de diversidad como la herbivoría selectiva, la aparición de fenómenos de mutualismo y de simbiosis, y otras características como por ejemplo la alelopatía o las altas tasas de crecimiento, las fuertes estrategias ganadoras en la competencia tienden a disminuir esta diversidad. El último minuto de esta parte, lo guiamos después nuevamente, para modelos que tienden a profundizar el estudio de la sucesión estacional de las distintas comunidades algales, lo que se llama